Hoy volvemos con una técnica de inicio que seguro que vas a reconocer. Lleva por título La escena semilla. Bueno, lleva por título porque se la he puesto yo. Es la típica escena en la que suele pasar en la infancia del personaje, del protagonista, y que te crea esa raíz emocional que luego va germinando a lo largo de la historia. Pues bien, en el podcast hoy vamos a ver cuáles son las características de la escena semilla y cómo podemos crearla en una historia. Voy a dar un paso a paso. Yo soy David Esteban Cubero y esto es Guiones y Guionistas. Y continuamos con el curso que estábamos publicando últimamente, que es el de convocatorias y concursos de guión, cómo preparar un proyecto para ganar, que nos sirve tanto para presentar concursos como para laboratorios, subvenciones, para todo. En la clase de hoy vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer la presentación final. Esa organización de todos los archivos y bueno, también el registro, bueno, una serie de elementos que ya veremos en la clase. Que ya estamos terminando el curso, nos queda solamente la última clase que veremos la semana que viene. Y estos cursos están accesibles a todos los que están suscritos en la Academia Guiones y Guionistas, que está cita en cursosdeguion.com. Nos vamos con la escena semilla, que es una escena que suele estar situada al inicio de las películas y en las cuales vemos al personaje protagonista o a alguno de los personajes principales durante su infancia. Y en ella suele pasar algo que le deja marcado el carácter, ¿no? Y que en ella le deja marcado lo que es el carácter o su visión del mundo o la forma en la que se va a enfrentar después a la historia cuando es adulto. Algunas veces es un hecho traumático, ¿no? Una pérdida, puede ser un miedo, puede ser una humillación. Otras veces es un hecho revelador o más positivo, como puede ser un descubrimiento o una inspiración, una experiencia de asombro, algo que luego le dejará marcado para el futuro. Porque no solamente le deja marcado al personaje, sino también al espectador. La función de esta técnica es marcar emocionalmente al espectador, darle esa raíz que luego va a germinar y explicar un poco pues las motivaciones, los miedos o los deseos del personaje. Pero bueno, vamos a ver las características para que nos quede más claro. La primera sería que pasa en la infancia. Es decir, esta escena pasa normalmente en la niñez, que es una época en donde todo se graba con muchísima más intensidad. Y sería un hecho que pasa en esta etapa y que adquiere una fuerza que luego será como desproporcionada, ¿no? Y que, bueno, va a ser básicamente esta raíz emocional del personaje. O sea, y mostrarlo, ¿no? En ese momento no es por algo de nostalgia, de ¡ay, míralo!, sino es básicamente para eso, para que el espectador entienda ese origen íntimo, ¿no?, de algunas de las motivaciones ocultas. Un ejemplo sería It, ¿no? La película It, ¿no? Bueno, película y el libro, cuando George, ¿no?, muere en la alcantarilla, bueno, pues a su hermano, a Bill, claro, queda totalmente marcado para siempre, ¿no? Y esa pérdida que pasa en la niñez, bueno, pues luego va a tener mucha influencia en cómo él se enfrenta a sus miedos más profundos. Lo segundo es que marca al personaje, es decir, esta semilla no es un momento cualquiera, sino que va a ser un suceso que va a dejar una huella duradera en el personaje. O sea, le va a marcar después en la vida adulta, ya sea como una herida abierta o algo, o a lo mejor es una pasión o algo muy, muy potente, pero bueno, es algo como que le va a marcar en su futuro. O sea, la clave no es que muestre con palabras, ¿no?, algo que va a pasar, sino más bien mostrarnos ese instante en el que se fija en la personalidad del protagonista algo, ¿no? En el discurso del rey, por ejemplo, pues vemos al joven protagonista tartamudear con los adultos, ¿no?, que lo van viendo de una forma fría, y eso, claro, obviamente le está marcando y le está generando ese trauma a lo largo de su vida que supera en la película. O en Ratatouille, por ejemplo, Remy, ¿no?, de niño le vemos jugando con las especies, con los olores, ¿no?, y él está ahí como despertando ese entusiasmo que luego retomará en la historia. La tercera característica es que funciona como origen dramático, es decir, que ahí van a hacer ese conflicto, ese miedo o ese deseo que luego veremos a lo largo del arco narrativo y que
básicamente es el germen de la historia principal. Es decir, esa especie como de primer capítulo oculto que te explica por qué luego el protagonista va a emprender el camino que va a emprender, ¿no? Esa especie de historia oculta que le va a dar coherencia a la historia. Si tú ves, por ejemplo, Batman Begins, claro, en la primera escena de la película, según empieza, vemos a Bruce Wayne que está jugando, pim pam, y se cae en un agujero, en un pozo, y a partir de ahí llega a esa cueva con murciélagos que le genera esa especie de miedo, de trauma, pero que luego cuando lo supera en la película, bueno, pues ya le genera ese su carácter y esa es su fortaleza. O Cinema Paradiso, por ejemplo, ¿no? Vemos ahí al protagonista, a Totó, de pequeñito, viendo esas películas, y bueno, eso es un poco lo que le da esa personalidad, lo que vive y que le convierte luego en cineasta. El cuarto elemento es que suele ser breve y condensada, es decir, que no es un relato completo, tampoco es un prólogo largo, no, suele ser un momento muy breve que se concentra en unos pocos planos, por eso le he llamado la escena, ¿no? Y no la secuencia, pero tiene que ser muy dramática para que se quede marcada en el espectador, bueno, y en el personaje, ¿no? O sea, algo muy dramático que le marca al personaje y aunque esté hecho con pocos elementos, sí que tiene que tener mucha intensidad emocional, ¿no? Gladiator, esa escena en la que Cómodo está jugando con Máximo y vemos como su padre le da más bola, le hace más caso a Máximo que a Cómodo, y eso le genera esa especie de envidia, ese resentimiento que veremos a lo largo de la historia. La quinta característica es que aporta más emoción que información. Es decir, no te intenta explicar racionalmente el pasado del personaje, sino provocar esa emoción para que los espectadores conectemos con ese personaje, que además por eso normalmente suele estar en la infancia, porque claro, conectan mucho más con algo que le pasa a un niño, ¿no? que a un adulto. Aquí casi como que la información es secundaria. Lo importante es que genere esa empatía con ese niño y veremos cómo luego eso va a desarrollarse en la historia. Ese inicio, por ejemplo, del Laberinto del Fauno, donde vemos a Ofelia cómo vive en esa violencia del mundo adulto en los primeros minutos, claro, ella ve que hay mucha injusticia, pero no intenta explicar cómo es la represión franquista, ¿no? Esto no es un documental. Lo que queremos ver es cómo una niña está viendo eso, está viviendo eso, para entender lo que pasará después. La sexta característica es que se conecta con el arco posterior. Es decir, que esa semilla no va a estar aislada. O sea, después va a tener que germinar en la película, ¿no? O sea, lo que sembramos al principio, luego va a volver unas veces de forma de repetición, otras veces de inversión, ¿no? Y vamos a ver cómo vive lo contrario. Otras veces hay una resolución, pero siempre está conectado este inicio con lo que veremos después. O sea, no es algo anecdótico, es algo que va a ser orgánico con la trama. Tú ves Joker, por ejemplo, y en ese flashback en el que vemos cuando era pequeñito, ¿no? En los secretos de la madre, cuando lo vemos, claro, todo eso luego nos va a ayudar a entender la transformación que va a tener después, porque vamos a entender por qué Joker, ¿no? Al tener esa relación con su madre, luego actúa como actúa en la película. La séptima característica es que puede ser positiva o negativa. Es decir, que esta escena no siempre tiene que mostrar un trauma, no siempre tiene que ser algo negativo. Hay veces que es algo luminoso que se convierte un poco en un deseo, en una inspiración, en un vínculo. De repente, ¿no? Está jugando con algún amigo o de repente con una niña que le gusta. O sea, tanto las experiencias dolorosas como las felices pueden marcar a un personaje para luego su vida adulta de la misma forma que también pasa así con las personas. Tú ves, por ejemplo, Up, ese montaje inicial, ¿no? Donde vemos a Cal y a Ellie, ¿no? De niños soñando con las aventuras. Claro, cuando tú ya has visto que ya desde pequeñito vivían juntos las aventuras, cuando luego se muere Ellie, pues ya ves que él quiera revivir eso que desde la infancia estuvo soñando. Bueno, ahora vamos a ver una tipología de escena semilla, porque hay distintos tipos de escenas. La primera de ellas, ¿no? Un poco la más conocida, es la semilla traumática, que nace, pues eso, de un hecho doloroso en la infancia del personaje que le va a herir y lo va a condicionar para siempre. Puede tratarse, por ejemplo, de un accidente, puede ser una humillación, puede ser un miedo intenso, puede ser una agresión. El caso es que le va a dejar esa cicatriz emocional y bueno, va a estar ahí de una forma normalmente marcándole inconscientemente las decisiones que tendrá cuando sea mayor. Unas veces pues repetirá el dolor, otras veces lo impulsará a enfrentarlo, a superarlo.
Suele ser este tipo de semilla el más clásico y se ve mucho en dramas, en todas las historias de los superhéroes o, por ejemplo, en los thrillers. En el discurso del rey, ese niño que tartamudea y que por eso es humillado, y luego encima alguien que está en la realeza y cuando llega el momento cumbre, que va a empezar la guerra, ¿no? Y él tiene que hablar a su pueblo. Claro, no puede mostrar tartamudeo, tiene que... Y esa es la transformación del personaje, que surge eso, de ese trauma que vivió en la infancia. El segundo tipo de semillas es la inspiradora. Esta no nace de un dolor, sino todo lo contrario, nace de un momento luminoso que va a encender una pasión, va a encender una vocación, ¿no? Esta semilla lo que suele provocar es eso, ¿no? Que marca ese deseo que luego va a buscar en la vida adulta el personaje, ¿no? Aquí no estamos hablando de traumas, sino estamos hablando de fascinación. Esto funciona muy bien, por ejemplo, en historias de artistas, de deportistas, historias de soñadores, que lo que encuentran es en esa escena inicial, esa especie de chispa que luego va a dar el brillo a su vida, como ponía el ejemplo de Cinema Paradiso con el cine, o Ratatouille, ¿no? El tema de la comida y la cocina. El tercer tipo de semilla es la de pérdida, que suele surgir cuando ese niño sufre pues la ausencia de alguien querido, ¿no? Este es un clásico, ¿no? Y la muerte hay esa separación, hay veces que es un abandono, no siempre tiene que ser una muerte. El caso es que le van a dejar en el personaje un vacío, ¿no? Que va a ser un poco algo central a lo largo de su vida, porque esa pérdida va a ser una especie como de motor dramático, ¿no? Ahí el personaje adulto va a arrastrar ese duelo y va a intentar repararlo, va a intentar otras veces sustituirlo, otras veces reconciliarse con ese vacío, y esa semilla nos va a enganchar un poco con lo nostálgico, con el anhelo de recuperar lo perdido. Veíamos el ejemplo de It, con el hermano que se llevaba a la alcantarilla, pero, por ejemplo, en Spider-Man, esa muerte del tío Ben, ¿no? Y que lleva además la responsabilidad de Peter en ella, claro, eso le da una herida que lo marca como superhéroe, ¿no? Esa famosa frase de que todo poder conlleva una gran responsabilidad. La cuarta semilla es la de revelación, ¿no? No estamos aquí hablando, en este caso no tiene que ser una pérdida, no tiene que ser un trauma, sino que tiene que ser un momento de descubrimiento que va a cambiar en la forma en la que el niño entiende el mundo. Puede ser, pues eso, un momento de comprensión profunda, un momento de despertar emocional, pero lo importante es que hay un antes y un después de este momento. Y este tipo de semillas se suele usar en relatos iniciáticos, ¿no? Donde hay personajes que tienen una forma de ver la vida de una forma singular, ¿no? Y todo surge por esta revelación. En Amélie, por ejemplo, ¿no? Vemos que esa niña que nace y que bueno, ya de pequeñita no tiene muestras de afecto, ¿no? Y lo que hace es generar un mundo interior con muchísima imaginación, ¿no? Es una revelación sobre su forma de relacionarse con los demás. La quinta semilla es la de la injusticia, ¿no? Claro, ¿qué pasa cuando un niño de pequeñito sufre? Pues está en presencia de una gran injusticia, ¿no? Un trato desigual, un abuso de poder, una exclusión, pues que muchas veces eso va a generar en él una rabia que luego va a transformar pues en deseo de rebelión, otras veces es venganza, o otras veces simplemente es justicia, ¿no? Normalmente luego estos personajes de adultos se suelen convertir en luchadores, en justicieros, o otras veces se van al lado oscuro, ¿no? Que son, por ejemplo, esos villanos resentidos. En Selma, por ejemplo, vemos la infancia de Martin Luther King y cómo esos hechos que él va viendo de racismo, de segregación, van generando en él ese espíritu para luego de mayor luchar por los derechos civiles. Y la sexta semilla sería la semilla de vínculo. Aquí la semilla lo que te va a hacer es mostrar un lazo que es muy intenso, ¿no? Un lazo... Aquí la semilla de vínculo lo que hace es mostrarte un lazo afectivo que es muy intenso. Unas veces es una amistad que surge, que es muy potente, otras veces es un amor, otras veces es simplemente la familia, lo que vive, y eso te genera ese motor de nostalgia después en la vida adulta. No se trata tanto de la pérdida de, ya no tengo ese momento, sino de que generar esa especie de pues eso que viviste en ese momento de tu vida, que te da luego un anhelo que vas a intentar recuperar a lo largo de la historia, ¿no? Esto nos remite un poco a esa ternura, a esa memoria emocional de ese vínculo, ¿no? En Coco, por ejemplo, ese recuerdo con la bisabuela y con el tema de la música en familia,
¿no? Y que se marca eso, un hilo conductor que une el pasado con el presente. Bueno, y ahora te voy a dar un paso a paso para escribir tu propia semilla, escena semilla en tu historia. El primero de ellos es ver la función dramática, es decir, ver por qué esa escena nos va a explicar el arco del personaje. No se trata tanto de pensar en un recuerdo cualquiera, sino de buscar cuál es el recuerdo que me va a mostrar pues esa herida o ese deseo que lo va a definir como adulto, ¿no? O sea, y está bien como intentar condensarlo en una única frase que diga, aquí vamos a ver por qué mi personaje desconfía de la gente, o este es el instante en el que mostramos el origen de su vocación artística. Y esa claridad es lo que te va a ayudar luego a que tenga un sentido narrativo concreto. El segundo paso es la polaridad. O sea, tú tienes que ver si es una escena negativa, un sentimiento negativo, ¿no? Pues un trauma, una pérdida, una injusticia, o es algo positivo, pues una inspiración, un vínculo, una revelación. Claro, cuando tú elijas la polaridad, eso ya te va a mostrar cuál es el tono, cuál es la atmósfera, cuál es el color de lo que se muestra, ¿no? Si tú pones una semilla negativa, bueno, pues eso te va a demostrar después como crudeza, como tensión. Si es positiva, bueno, pues va a ser algo como más luminoso, más cálido, más tierno. Incluso puedes jugar con la ironía, ¿no? Y que de repente de un recuerdo feliz se convierta luego en una obsesión, o que de algo más traumático o negativo, pues al final es la fuerza vital que lo hace moverse. El tercero es la imagen motiva, es decir, como que toda esta tercera semilla puedas cristalizarla en una imagen potente, pero al mismo tiempo sencilla, que luego pueda reaparecer a lo largo de la trama. Puede ser un objeto, puede ser también un gesto, puede ser, yo que sé, un detalle sensorial, pero va a ser algo que luego vemos cómo aparece, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que os ponía de Batman, pues los murciélagos, ¿no? Los murciélagos que aparecen en esa escena en la cueva, bueno, pues incluso se convierten en parte de su identidad. El cuarto paso es que tiene que ser un momento muy acotado, o sea, tiene que ser un instante muy concreto, un lugar muy específico, muy pocos personajes y una situación que se va a volver decisiva. O sea, no vamos a ver un relato largo, sino más bien es el concepto como de una fotografía dramática, ¿no? Que va a marcar a nuestro protagonista. O sea, puede ser un cumpleaños, una clase, el pasillo del colegio, un simple juego, pero va a ser algo que luego va a desencadenar algo que va a marcar su destino. El quinto paso es pensar el punto de vista. Claro, recordamos que esta semilla es potente cuando surge de la mirada de un niño. Aquí no importa tanto lo que van a decir los adultos, sino lo que va a percibir ese protagonista. Esos planos un poco a lo mejor desde abajo, o encuadres cerrados, o incluso sonidos, pero subjetivos, ¿no? Eso es lo que luego nos va a recordar la experiencia. Aquí la clave es que el espectador entienda todo esto desde el impacto que vive un niño, ¿no? De cómo lo vivió, no tanto desde los adultos que ya comprenden el mundo. O sea, que a lo mejor es algo medio chorra, una tontería, pero de repente el niño lo vive de una forma que le deja marcado. El sexto paso es pensar cuál va a ser el microconflicto que va a tener esa escena, ¿no? O sea, el microconflicto puede ser, o sea, obviamente que puede ser muy gordo, yo que sé, que se te muera de repente tu padre, pero normalmente suelen ser microconflictos pequeñitos, pero muy significativos. Es decir, que a lo mejor el niño pues quiere participar en algo, quiere jugar, quiere conservar un objeto, o sea, es algo, muchas veces es algo sencillo, pero va a haber algo que se lo impide. Y ese obstáculo, aunque sea sencillo, pues luego va a ser una metáfora del antagonismo que va a vivir nuestro protagonismo a lo largo de la historia. Es decir, como que este conflicto en la infancia es algo, una versión primera en miniatura del conflicto grande que vivirá en la película. El sexto es decidir cuál va a ser el gesto o decisión, es decir, va a surgir este obstáculo, ¿cómo lo va a vivir el niño? ¿Cómo se va a enfrentar? ¿No? A lo mejor se calla, a lo mejor se enfrenta, a lo mejor huye, a lo mejor miente, a lo mejor cuida de alguien que lo necesite, y eso te va a marcar ese patrón que luego marcará su vida adulta, ¿no? Ya sea porque lo repite o porque hace justo lo contrario. El octavo va a ser la consecuencia inmediata, es decir, que esta escena tiene que dejar una huella en el personaje. La huella puede ser una cicatriz, un objeto que guarda, a lo mejor es una promesa o una frase que interioriza. Esta consecuencia mínima
va a ser algo que va a conectar el pasado con el presente después en la historia. No solo basta con mostrar ese suceso, sino ya dentro de la historia tiene que haber algo ahí que cambie. El sexto es el eco sensorial. Y aquí nos vamos a la Magdalena de Proust. Es decir, que tú puedes cerrar esta escena con algo sensorial. Un sonido, una luz, un olor. A lo mejor es una frase breve, pero esto luego se va a repetir a lo largo de la historia. Este momento, como la Magdalena de Proust, el olor de la Magdalena de la abuela, va a hacer que cuando vuelva a aparecer esa sensación, regrese la escena semilla. Es un puente emocional que engancha los dos momentos, el de la infancia y el actual. El décimo es el plan de ecos, es decir, que para que esta semilla cumpla bien su función, tiene que reaparecer en la trama más veces, al menos 3. Al principio normalmente suele aparecer como una repetición literal, luego muchas veces aparece como una inversión o algo que lo intensifica, y al final con una especie como de resolución o trascendencia. O sea, la clave es que este recuerdo no sea una mera anécdota, sino que te está estructurando todo el arco de transformación del personaje, ¿no? Y lo ideal es que muchas veces esta semilla germine, ¿no? Al final en el clímax. Y luego el último consejo que te doy es que hagas un test narrativo, es decir, que lo sometas a la prueba de la necesidad. ¿Qué pasa si la quitamos? El arco de transformación del personaje está perdiendo emoción, está perdiendo de claridad. Esta escena, por ejemplo, ¿se puede resumir la función cuál es la función que cumple en pocas palabras? Tienes un motivo reconocible, has planificado los ecos, ¿no? ¿Cuándo van a volver a repetirse? Esta semilla infantil que hemos puesto, luego al final se repite en el clímax y tiene algo que ver. Bueno, pues hazte estas preguntas y mira a ver si esta semilla está bien plantada, o a lo mejor tienes que reescribir algo. Bueno, con esto terminamos y nada, me gustaría ver si tienes algún ejemplo más de este tipo de recursos en alguna película y pónmelo en los comentarios. Nos vemos la semana que viene.